Después de esta interesantísima charla que nos ha dado Victoria, vamos a pasar a la siguiente, que va a hacer el doctor Jorge Ruiz Carrascal, que es doctor en veterinaria por la Universidad de Extremadura, profesor titular de la Universidad de Extremadura y affiliated professor de la Universidad de Copenhague. Ha disfrutado de becas postdoctorales en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y en el Foulum Research Center, en Dinamarca, y ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales. En estos momentos su investigación está centrada en la calidad y el procesado de la carne, así como en procesos tecnológicos culinarios, y es responsable del curso Productos Cárnicos e Innovación en la Universidad de Copenhague. Está especializado en calidad hedónica de los alimentos, desarrollo de aroma, sabor y en las bases estructurales de la textura. Y ha dirigido más de 15 proyectos de investigación aplicada en la industria alimentaria y en cocinas de restaurantes y de catering. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la cátedra, a José Miguel, a Antonio, y muchas gracias por estar aquí a todos ustedes o a todos vosotros. 20 duros, hacía 15 años que no había oído esa expresión, por lo menos. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí, pero no sé muy bien por qué me invitan, porque yo no vengo a dar ninguna solución, vengo a decirles obviedades y a contarles problemas que todavía no tienen solución, con lo cual es una innovación no cerrada, digamos, pero desde luego en marcha. Pues lo que ocurre es que yo trabajo en carne y la carne en los últimos años ha dejado de ser sexy, ha dejado de ser muy atractiva. Sigue estando buena, casi todo el mundo le gusta la carne. En eso no hemos cambiado, pero lo cierto es que, como nos han dicho en la ponencia anterior, pues hay una tendencia muy creciente a gente que es vegana o es vegetariana, por distintas razones que intentaré mínimamente tocar después. Y bueno, pues es una demanda y la industria y el sector productivo intenta adecuarse a esa demanda. Lo que voy a mostrar hoy es que esa demanda de no querer comer carne, pero nos gusta la carne, es un poco tener la mente dividida, pues es lo que intenta abarcarse o enfocarse desde distintos puntos de vista. Bueno, la cosa es que comiendo, lo siento los de allí porque si voy allí me acoplo, así que lo voy a hacer en esta pantalla, sobre todo en esta del centro. Bueno, lo cierto es que, bien, es bien sabido, tampoco ni soy especialista en esto ni les voy a contar nada nuevo. Lo que es cierto es que dentro de nuestra dieta, pues los alimentos de origen animal y concretamente los que vienen de rumiantes, y más concretamente la carne de vacuno y de cordero, pues tiene un impacto sobre la sostenibilidad, en concreto sobre la huella de carbono, pero también a otros niveles, pues mucho mayor que el resto de alimentos. Es obvio, y no hay que hacer muchos cálculos para saber que de una determinada extensión de terreno pues se producen muchas más proteínas y muchas más calorías si se producen vegetales que si se producen proteínas y calorías animales, porque introducimos más pasos en el proceso, porque los animales no solo producen carne, sino que tienen que crecer, tienen que respirar, tienen que moverse todos los días, y eso hace que sean poco eficientes. Y además las vacas se tiran peor y producen metano, con lo cual todo eso tiene consecuencias muy negativas desde el punto de vista de la sostenibilidad y del cambio climático. Esto entra dentro de una serie de actividades ciertamente agradables, pero que, bueno, pues tienen repercusiones que no son tan buenas. La carne, la verdad es que se ha magnificado mucho. A mí me da un poco de rabia que nos traten tan mal a los que somos carnívoros y trabajamos con la carne. Efectivamente, la carne tiene un impacto sobre la huella de carbono, mayor o menor, muchos los rumiantes, un poco menos en el pollo y en el cerdo, y se considera, en teoría, prescindible, nutricionalmente es muy bueno, eso no lo vamos a dudar, muchas proteínas, hierro, zinc, vitaminas del grupo B, algunas que no podríamos tomarlas los productos vegetales, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Se puede vivir siendo veganos, los veganos no se mueren todos los días, viven y se desarrollan, se mueren todos también, pero puedes llevar una vida siendo vegano. Pero hay otras actividades que son ciertamente prescindibles también, o más prescindibles casi que la carne. Beberse un whisky, por ejemplo, o tomarse una cerveza, es prescindible, ¿eh? Se puede no tomar cerveza. O beberse un vino, o irse a un crucero por el Caribe o por los fiordos noruegos en verano, o tomar un vuelo. Yo cada vez que vengo de Copenhague, te lo pone además, es obligatorio en el billete,
consumo ida y vuelta, ahí está hecho Alicante, pero bueno, 344 kilogramos de CO2 por pasajero. Con eso puedo comer toda la carne que como en 3 o 4 años. O sea, cada vez que me ahorro un vuelo, digo, filete que me tomo todos los días. Bien, esta serie de actividades en el futuro estarán en cuestión, unas más que otras. Esto salió en El País publicado, es muy conflictivo. Yo no soy el responsable, yo simplemente lo pongo aquí, que con lo que más ahorraríamos emisiones de CO2 es no teniendo niños, lo primero. No digo nada, o sea que el sexo no es tan bueno como lo ponen. Vivir sin coche o viajar menos. Ya si nos vamos un poco más para atrás está la dieta basada en verduras. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que niños tiene mucha gente, pero para que nos paguen las pensiones es bueno que lo siguen teniendo. Pero vivir sin coche o reducir los vuelos transcontinentales y otros vuelos, pues afecta a un porcentaje menos de la población, a los que tienen dinero para pagárselo, pero carne come mucha más gente. Es más, en el futuro, esa gente que ahora no come carne quiere comer carne porque les gusta. También van a querer viajar, por cierto. Entonces, el impacto de dejar de comer carne, como es mucha gente la que lo come, va a ser muy grande. Y eso hace, bueno, pues que esté en el ojo de mira, esté en el microscopio de los que están intentando salvaguardar nuestro futuro. Y lo cierto es que cuanto más dinero tenemos, más proteínas animales comemos. En esta gráfica y en las siguientes, pues vengo a contar esto. Aquí está digamos, los ingresos de las personas normalizados, el consumo de azúcar, el consumo de alimentos de origen vegetal y el consumo de origen animal. Cuanto más dinero gana, una persona come más animal, menos vegetal, y el azúcar parece que se ha estabilizado. Si lo vemos a nivel de países, esta curva es muy clásica. A más Producto Interior Bruto, más carne y más proteínas de origen animal se comen. Esta gráfica dicen que empieza a tener una forma de U. Los países más avanzados también tienen más conciencia. En Dinamarca yo doy clases de carne a alumnos veganos. Tengo siempre alumnos veganos en clase. Aquí en Cáceres, por ejemplo, mucho menos. Alguno tengo. Bueno, estos de los países más avanzados tienen más conciencia. Vete a Nebraska a ver cuántos veganos hay. Pero bueno, en general sí que parece que esa tendencia existe y que empiezan a consumir menos carne los países que están más avanzados. Australia, Dinamarca, Suecia, Noruega, el Reino Unido. No obstante, ¿qué es lo que ocurre? Que los que no comían carne, los que no tenían dinero para comer carne, cada vez quieren comer más carne, claro. Dice, no comáis carne, que es muy bueno para el ambiente. Yo estoy comiendo 100 kilos al año, tú comes 20, no subas de 20. Cabrón, macho, tú estás comiendo 100 y me dices a mí que ahora que tengo dinero para comprarlo, yo no puedo comer carne. Con lo cual, la tendencia es que cada vez más, sobre todo en Asia, pero fijaos qué potencial tiene de crecimiento en consumo de carne África. Los europeos en realidad llevamos mucho tiempo consumiendo más o menos lo mismo y produciendo más o menos lo mismo. Pero los que no comían carne hasta ahora van a querer comer carne. A ver, y les tenemos que decir que no. Y esto es lo mismo en cifras. Es decir, en los próximos años los europeos vamos a comer un poco menos, los americanos, si los convencemos, y quien viene al presidente, a lo mejor también van a comer un poco menos, pero en otros países no van a comer menos carnes. Las previsiones es que van a comer bastante más carne cuando suba su Producto Interior Bruto, cuando la gente tenga dinero. Ya no van a ir en bicicleta al trabajo, van a ir en coche. Ya no se van a ir a pasar la semana de vacaciones que tienen con su tío que vive en un pueblo a 10 kilómetros, se quieren ir a visitar España o Inglaterra o lo que sea, ¿no? Entonces, entre esas tendencias de qué pasará con esas personas que empiezan a tener recursos es comer más carne. Y lo cierto es que nos gusta mucho la carne, nos gusta mucho. Esto es lo que nos gastamos en carne, no sé en qué año, creo que era en 2010, en 2014. En carne en España. El 22% del dinero que dedicamos a comer, nos lo dedicamos a comer carne. El resto todo es inferior, incluso el resto. Es decir, el resto es lo que no cabe en todas esas categorías, también es inferior a la carne. Eso no significa que el 22% de lo que comamos es carne, porque la carne es cara. Pues bien, siendo cara, todavía nos gastamos mucho dinero en la carne. Eso debe significar algo, no nos gastamos el dinero en algo que no nos gusta. Es decir, tenemos una situación en que perentoriamente necesita el planeta mejorar, y entre otras cosas mejorar siendo más sostenible, y eso significa comer menos carne, pero tenemos un montón de gente que va a querer comer más carne en los próximos años, y les tenemos que convencer de que no coman más carne. ¿Cómo lo hacemos? Nos interesa mucho saber qué es lo que les gusta de la carne.
para intentar encontrar algo que lo sustituya. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos hace comer más o menos carne? Bueno, pues por una parte hay factores positivos que hacen que nos atraiga a pedir el chuletón o la ración de jamón ibérico cuando vamos a un restaurante, y otros que nos coartan un poco a la hora de pedir. Entre los positivos está la tradición, la nutrición. Bueno, no creo que mucha gente cuando va a un restaurante a pedir un chuletón esté pensando en el valor biológico de las proteínas del chuletón, pero bueno, puede que sí, que haya alguien que vaya al gimnasio y eso se coma sus pechugas por la demanda de proteínas. Hay algunas tendencias actuales como la dieta paleo, pero en general nos gusta comer carne por lo hedónico, porque nos gusta mucho, y por la tradición. Los países que comen más carne siempre tienden a comer más carne. En Argentina comían ya 100 kilos de carne por habitante cuando todavía no tenían nivel adquisitivo como para eso, aunque allí la carne era muy barata. ¿Y por qué no comemos carne? Porque hay cada vez más alumnos míos que deciden no comer carne. Pues fundamentalmente por sostenibilidad, también por bienestar animal, por salud, porque hay una tendencia creciente a pensar que un consumo, al menos un consumo excesivo de carne, no es saludable, por precio, aunque ya vemos que cuando hay dinero, pues tendemos a comer más carne, y bueno, por algunas tendencias y por la presencia de otros alimentos que puedan sustituirla. En cualquier caso, cuando todo eso lo cuantificamos, pues parece que si nos dan a elegir, si vemos cuáles de esos factores son los que influyen más, y nos vamos aquí a carbon footprint, es decir, el impacto sobre huella de carbono, no es uno de los factores que hace que la gente vaya a elegir esta u otra carne, no es algo que haga que yo elija carne picada de pavo en vez de carne picada de ternera, no, elijo porque me gusta la de ternera, porque es más barata, porque va a ser más tierna, y eso influye en un muy limitado grupo de población. Así pues, a pesar de toda esta publicidad que recibimos, la gente sigue comiendo carne y va a seguir comiendo carne. Luego tenemos que encontrar alguna manera de, oye, vamos a sustituirlo por algo y que la gente le podamos convencer de que coman eso en vez de comer carne. Hay algunas estrategias. En Holanda, en Dinamarca, esto ha tenido mucho peso, el Meatless Days o Less But Better y los lunes sin carne, por ejemplo, han tenido mucho éxito. Es decir, intentar no eliminar la carne, pero disminuir su consumo. Pero sin duda, y es de lo que vengo a hablar yo hoy aquí, lo que parece una alternativa, bueno, plausible en el futuro, es intentar hacer algo que se parezca a la carne, pero que no tenga los problemas de la carne. ¿Cuáles son las tres alternativas, digamos, más plausibles, o por lo menos a día de hoy las que más visos tienen de ser realidad, y de hecho que ya nos encontramos en algunos de los casos en el mercado? Pues uno, que ya lleva bastantes años en el mercado, son las carnes de imitación. Hacer algo que se parezca a la carne, que cuando mordamos nos creamos que es carne, que el sabor nos parezca que es carne, pero no está hecho de carne, está hecho de proteínas vegetales o de proteínas fúngicas. Otra alternativa es comer bichos. Iba a decir insectos, pero precisamente aquí son escorpiones, así que no son insectos. Comer invertebrados. En muchos países hay una tradición de consumo de este tipo de productos, de gusanos, de grillos, de larvas de insectos, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, pues hay otros países donde no hay tanta tradición, digamos, e intentar convencer a alguien que estaba pidiendo su ración de jamón de que en vez de jamón se pilla unos gusanos salteados con ajito, pues igual todavía cuesta un poco. Y otra tercera tendencia es, ya hay tecnología suficiente para generar tejidos que se utilizan sobre todo en biomedicina, generar piel para trasplantes, pues también se puede generar músculo. La carne es músculo, pues vamos a hacer músculo en el laboratorio. Y ya habrán visto ustedes en las noticias que de vez en cuando pues salen con que han estado probando una hamburguesa hecha en el laboratorio y bueno, pues salía allí gente probándola y parecía que era comestible al menos. Vamos a analizar en las próximas diapositivas en qué medida esto es plausible y qué problemas tiene. Bien, en cuanto a las proteínas o carnes de imitación, fundamentalmente vegetales, las que más hay en el mercado sin duda son las de soja, aunque hay una marca que ha tenido una explosión tremenda en los últimos años, que está trabajando con proteína fúngica cultivada. También hay algunas tradicionales hechas con gluten, otras están hechas más con
la ayuda de, si no solamente ellos, de carbohidratos e hidrocoloides, y por supuesto todo ello en sí mismo, el sabor ni se le parece ni tiene nada que ver con el de la carne, entonces necesita de aromatizantes y saborizantes, etcétera, para que tenga un cierto parecido a la carne. Bien, la verdad, hay cosas tremendas. Me voy a quedar en dos que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, fijaos, no sé si es la... Me voy a desacoplar. Fijaos... No me desacoplo. Fijaos en la fotografía, la pinta de carne que tiene este extrusionado de soja. Es espectacular. Quiero decir, eso cuando se mastica tiene pinta de irse a parecer bastante a una pechuga de pollo, por lo menos en su estructura. Es decir, se han conseguido realmente fibras de proteínas, sobre todo, como decía, de soja. Nosotros hemos trabajado con proteínas de subproductos vegetales, por ejemplo, ¿cómo se llama esto en español? Bueno, da igual. Utilizando fuentes que no compitan con alimentos que se consumen normalmente y consiguiendo extrusionados que tienen características bastante buenas para parecerse a una carne picada, digamos. Esto es una startup que está financiada en parte por Bill Gates y sacaron esta Impossible Cheeseburger o Impossible Burger, en la cual incluso el mordisco tiene eso que mucha gente llama la sangrecilla cuando muerde, que no es sangre, es el exudado de la carne, con color rojo, y ese color rojo no lo hacen ya con un extracto de remolacha, que tenía un color morado rojizo que no engañaba a nadie, sino que lo hacen con esta estructura, esta proteína, hemoglobina, que es una proteína, es una hemoglobina de origen vegetal. Yo metí la pata en una tesis diciendo, no existe la hemoglobina de origen vegetal, allí de profesor sentando cátedra. Pues sí, sí que existe. Está en los brotes de la soja. Se produce poco, hay que hacer una extracción y concentrarlo mucho, con lo cual energéticamente no sé lo que eso supondrá, pero estos señores lo han aislado, lo están produciendo, se lo añaden a las hamburguesas y cuando uno muerde, aparte de tener la textura de esas fibras que les he dicho antes, encima tienen el colorcito rojo. ¿Qué ventajas tiene la producción de este tipo de productos? Pues bueno, sobre el bienestar animal es evidente. Bueno, es evidente. Esto entra en el terreno de la filosofía y por ser un poco provocador, hombre, sin duda, si no matamos al animal para hacer hamburguesas, el animal va a estar más feliz vivo que si lo matan, eso no tengamos ninguna duda. Ahora, si todas las hamburguesas del mundo se producen de origen vegetal, ese animal no va a estar ni vivo ni contento. Quiero decir, no va a existir. En un mundo ideal donde no existiese carne, no habría animales de producción. Bueno, eso también es bienestar animal, pero no va a haber animales. No va a haber animales en el campo para producir carne. Tiene un impacto sobre la sostenibilidad, es más sostenible, tiene un menor huella de carbono que la producción animal, no tan bueno como podría pensarse. Este año he tenido una tesis de máster donde una alumna comparaba el ciclo completo, el impacto del ciclo completo de la producción de unos nuggets de pollo comparado con unos nuggets de extrusionados de soja y ganaba el pollo. Porque extrusionar necesita mucha energía y aquí hay muchos procesos de extracción de la proteína de la soja y de extrusionado posterior. Luego, bueno, gana con el respecto a los rumiantes seguro, pero con respecto al pollo o al cerdo está ahí. En cuanto a su textura y composición, se parece bastante. Si no lo habéis probado, pues para hacer una boloñesa se parece bastante, porque el tomate y con las especias y eso, el sabor tal. Para hacer un chuletón, para hacer jamón ibérico, pues todavía estamos un poco lejos de hacer un jamón ibérico de soja. Con lo cual ahí empiezan los problemas. El sensorial, bien, algunas cosas se podrían imitar, pero hay otras muchas en que no. El precio todavía sigue siendo bastante alto, bastante más alto incluso que la carne en algunas ocasiones, y ese consumo de energía que les citaba ya anteriormente. Bien, esto es simplemente para que vean que el proceso de hacer extrusionados de soja, no me voy a parar en los puntos, pero no parece demasiado simple, y eso siempre que no parece demasiado simple y encima en algunos de los pasos necesita de una temperatura muy alta, pues se traduce en bastante energía. Insectos. Nosotros tenemos en la Universidad de Copenhague un laboratorio que se llama Nordic Food Lab. Si no han entrado en su página de web se lo recomiendo porque es muy divertida, además vienen recetas, y se dedican a crear tendencias. Y una de las tendencias que están, digamos,
apoyando es la del consumo de insectos fuera de las zonas donde el consumo de insectos es tradicional, como por ejemplo en Europa. Claro, si vemos los insectos como en las fotos de arriba, es decir, allí puestos sobre el plato, incluso algunas veces moviéndose, pues digamos que la mentalidad occidental todavía no está muy preparada para eso. Bueno, una primera aproximación es darles una forma un poquito más agradable, pues recubiertos de chocolate o haciendo en una sopa. Por ejemplo, hay una sopa que hacen ellos de guisante, un caldo de guisantes con larvas de abeja salteadas y después echar la sopa, pues tiene una textura muy parecida al arroz, sabe poco, bien, la verdad es que ni fu ni fa, no es para tirar cohetes, pero está bien. Entonces, tiene ventajas evidentes. Desde el punto de vista de la eficiencia, la producción es muy ventajosa. Son animales que no gastan energía en tener su propia temperatura. Tienen muy buena fecundidad, crecen muy deprisa. Después, en cuanto a composición, se parecen mucho a las proteínas de origen animal. Luego, nutritivamente, son muy buenos. Estoy viendo que estoy mirando para atrás todo el rato y tengo una pantalla allí, coño. Y en algunos sitios hay tradición, y además eso es importante, es decir, nuestro sistema digestivo se sabe, no sería capaz de explicárselo aquí, pero hay trabajos donde se ha visto que hay índices de que comíamos insectos desde hace muchísimo tiempo, es decir, que el humano está adaptado a comer insectos. Como problemas, bueno, hay un problema sensorial que tiene sobre todo que ver con ese factor que tenéis puesto ahí en la diapositiva como puaj, como me voy a comer yo un grillo, ¿no? Bueno, pues eso cuesta un poquito solventarlo, cuesta dar ese paso, pero eso es cuestión de tiempo, me imagino. No está tan claro que sea tan sostenible cuando se hace a gran escala, es decir, los cálculos de sostenibilidad y de impacto son muy distintos cuando se hacen a pequeña y a gran escala, entonces eso habría que recalcularlos. Hay una parte importante de legislación, la Unión Europea está empezando a reconocer algunas producciones, pero todavía una parte importante, como es nuevo alimento, pues tiene que reconocerse, y dentro de eso hay algunos riesgos, posiblemente en algunos casos incluso de aparición de alergias a algunas proteínas de los insectos. Bien, ¿esto qué vida tiene? Ahora mismo es residual. En Dinamarca puedes comprar en cualquier supermercado casi ya botecitos de gusanos asados, para tomarlos como snacks, muy caros, entonces es un poco snobismo, o esa es mi opinión, ahora mismo, pero hay muchas startups de alumnos y de exalumnos que están intentando importar insectos o producir insectos para distintas aplicaciones. Nosotros cuando les damos a los alumnos oportunidades de hacer desarrollo de nuevos productos, muy tradicionalmente o muy frecuentemente tenemos alguno que quiere hacer una hamburguesa de grillos o quiere hacer unas salchichas con gusanos y cosas de ese tipo. Es decir, que parece que, bueno, pues es algo que puede crecer en los próximos años. Y después está lo que se ha venido a llamar carne artificial o carne in vitro. Bueno, como mejor me lo dirían las personas que están aquí de empresas, desde luego llamarlo carne artificial tiene muy pocas papeletas de que sea exitoso en cuanto a nombre en el futuro. Entonces, bueno, pues lo han cambiado eso a carne cultivada o carne in vitro. Hace poco tuvimos en Copenhague al holandés, del cual acabo de olvidar el nombre, que desarrolló esta técnica. Habréis visto el vídeo de la primera hamburguesa que se probó en televisión, una hamburguesa cultivada que costaba esa hamburguesa $250.000 o por ahí. Y nos estuvo explicando un poco cuál era el proceso. Claro, es el inventor. Cuando vas a comprarte un coche, el tío que te va a vender el coche te dice el coche es buenísimo, no te va a decir pues tiene este y este fallo, ¿no? Entonces él lo puso todo muy bien. Básicamente se basa en la extracción de algunas células madres de animales, también con suero de esos animales, con factores de crecimiento. La filosofía es: nos estamos ahorrando, podemos hacer que crezca el músculo y nos ahorramos el que el animal tenga que respirar, que el animal tenga que moverse, etcétera. Entonces, energéticamente es mucho más eficiente. En teoría, por supuesto, es así. No obstante, presenta algunos problemas. Este es el esquema bonito y fácil que publicaba este señor. Por cierto, si alguna vez lo ven, esto no se parece en nada cuando lo vean in vitro a eso, pues más bien se parece a algo así como unas células flotando en un medio que después hay que aislar. Voy a pasar a la siguiente primero. Pero no es tan fácil de producir. Es decir, al final a la carne, a los músculos que crecen, hay que echarles algo de comer. Si no, no crecen. Es decir, el músculo no sintetiza aminoácidos del aire. Entonces, el sistema es
es complejo, hay que echarle azúcares, hay que añadirle aminoácidos, hay que añadirle principios activos, bueno, pues tiene un input tan grande como este que veis aquí. Con todo y con eso, tiene pinta de que energéticamente, o por lo menos en cuanto a impacto sobre huella de carbono, sea mejor que las carnes normales, pero no es algo sencillo. Después está también la percepción. Podríamos hacer una encuesta aquí, hay mucha gente joven, que normalmente es de mentalidad más abierta, pero en cualquier caso, cuando se hacen encuestas, en esta por ejemplo, pues la gente en general percibe la carne cultivada o la carne in vitro como más sostenible, más ética, incluso más sana. Bueno, eso ya lo perciben, no sé muy bien por qué lo perciben, pero eso es lo que dicen que perciben, más segura tal vez. Más segura, y seguramente tengan razón, porque no tenemos peligro de zoonosis, no tenemos peligro de que haya E. coli o listeria, porque lo estamos haciendo en un laboratorio muy controlado, pero los mismos consumidores, por el hecho de ser artificial, aun siendo tejido muscular, lo perciben como menos saludable, menos natural, menos atractivo, menos atrayente, menos sabroso, sin haberlo probado, y como menos barato, más caro, y además ahí aciertan. Otro inconveniente que tiene es que cuando se evalúan realmente y objetivamente los costes energéticos y sobre el impacto sobre la sostenibilidad, y repito, cuando se hace con sistemas que todavía son teóricos, que están hechos a escalas piloto de laboratorio, es muy difícil saber qué impacto va a tener cuando se haga el upscale, cuando se lleve a producción industrial. Pero en cualquier caso no es tan bueno como se pensaba. Por ejemplo, en gasto energético, a ver que me sitúe, en gasto energético ven que dependiendo de los estudios, en algunos casos está incluso muy por encima del de la carne de ternera. Por supuesto no en el de uso de superficie o no en el de contaminación del ambiente. En el Global Warming Potential, es decir, de equivalentes de CO2 de producción, pues está por debajo de la ternera, pero por encima del cerdo, del pollo o de estudios previos que se habían hecho in vivo, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que no sabemos muy bien cuánto va a ser, pero que tampoco pensemos que es gratis en CO2, porque necesita de mucha energía. Si esa energía es solar, pues a lo mejor el impacto va a ser menor, pero si esa energía viene de quemar carbono, pues a lo mejor va a ser mayor que el de producir un pollo. Resumiendo, ¿qué ventajas tiene? Pues volvemos a lo mismo que en la producción vegetal, el bienestar animal, no se usa apenas superficie, es mucho menor. Sobre la sostenibilidad, aparentemente hay una ventaja, pero habría que hacer los cálculos cuando ya esté puesto industrialmente, y se puede adecuar a diferentes ambientes. Ahora para produces donde los animales se adecúen, pero ahora mismo, o en el futuro, la producción de carne in vitro se podría hacer en cualquier sitio, en principio, porque se aísla y se tiene la temperatura que sea necesaria. Y los problemas, pues la aceptación por parte del consumidor, esa percepción de artificial y el precio ahora mismo. Este señor calculaba, y ya te digo que es uno de los que desarrolla el método, calculaba que en 2 o 3 años podría hacer una hamburguesa que valiese 15 o 20 euros, que se pase por McDonald's. Entonces, claro, con ese precio, ¿dónde puede competir? Pues compite con gente que es creyente en eso, que quiere consumirlo, pero si solo tiene esos clientes va a ser muy difícil que siga bajando el precio. Y después también, bueno, pues hay un inconveniente social, digamos. Si hipotéticamente o si idílicamente no hubiese ningún animal en el campo y todo se hiciese en laboratorios, se despoblarían gran parte de los pueblos de determinadas zonas, y además quedaría esa producción en manos de empresas muy concretas, ¿no? Eso no es el señor del pueblo que tiene 10 vacas y que después las lleva al matadero. Eso quedaría en manos de 4 o 5 empresas muy grandes que producirían la carne que íbamos a tomar. No obstante, bueno, yo les invito, si quieren entrar, estas páginas son muy interesantes, sobre todo esta de New Harvest, porque financian proyectos de Mark Post, es como se llama el señor este holandés que antes no me acordaba, de producción de carne in vitro, pero también producción de leche in vitro y producción de huevos in vitro, de producción de todo in vitro, de producción de proteínas animales que no sea necesario criar en el campo. Y nos contaba él que además nunca ha conseguido financiación tan fácil como para esto. Y él es un médico que trabajaba en desarrollar tejidos para implantes. Y dice que desde que está en este campo, que básicamente él no busca financiación, que le llaman para dársela. Es decir, que es un área que previsiblemente va a crecer bastante en los próximos años.
Bueno, esto es más de lo mismo sobre el impacto y no quiero perder más tiempo. Bien, bueno, entonces así las cosas. ¿Cuánto me queda? Que aquí no tengo cuenta de la hora. 5. Pues si no, esto era la introducción. Bien, así las cosas, entonces, ¿qué pistas les tenemos que dar a estos señores o a estas empresas que quieren desarrollar alternativas a la carne? Porque lo que hemos visto es que, bueno, es posible que sean más sostenibles, y eso es bueno, es lo que se va buscando, pero que básicamente hay un problema de sensorial, un problema de que el consumidor lo acepte, primero por la percepción, pero también porque no se parece a la carne ahora mismo. ¿Qué es lo que nos gusta en la carne? ¿Qué es lo que se tiene que conseguir para que nos guste eso que vamos a tomar? Y voy a ir deprisa. Básicamente nos gusta la carne porque somos omnívoros. Lo siento por los que sean veganos convencidos y piensen que en realidad no lo somos, porque si se compara el sistema digestivo de los animales, somos claramente omnívoros, por nuestro pH del estómago, por la longitud de nuestro intestino delgado, por nuestro intestino grueso, por nuestra dentición, claramente estamos preparados para comer carne y es parte de lo que nos hizo cambiar durante la evolución. Y además lo que nos gusta en la carne, somos omnívoros y por lo tanto estamos un poco preparados para que nos guste la carne, pero además lo que nos gusta es sobre todo la carne cocinada, y eso no solo a los humanos. Cuando se hacen pruebas con homínidos, digo yo, con primates, cuando se les da a comer carne o carne cocinada, todos eligen carne cocinada. Es decir, hay algo en la carne cocinada que nos gusta mucho, no solo a los humanos, sino también a los primates e incluso a otros animales. Esto es un esquema fácil de qué es lo que le pasa a la carne hasta que la consumimos. Básicamente, al final, la carne, por distintos procesos, tiene distintos aminoácidos libres y nucleótidos que hacen que tenga ese sabor que ya todos conocen, que se llama umami, que nos hace las cosas muy atractivas. Parece ser que, o se hipotetiza con que eso nos dice aquí hay proteínas, y las proteínas nos gustan y son necesarias. Tiene también grasa, y esa grasa es un indicador de energía, y tenemos percepción de, uy, esto tiene grasa, que bien me viene, que así tengo energía para moverme. Y después ocurren una serie de cambios durante el cocinado, que los vamos a agrupar todos, aunque no únicamente, como reacciones de Maillard, y eso da lugar a una serie de aromas, un aroma muy complejo, con más de 1000 compuestos distintos, de los cuales muchos en realidad no aportan nada, pero los que aportan algo aportan unas notas muy, muy concretas. Y esas reacciones de Maillard tienen que ver con la existencia de proteínas, para simplificar, y azúcares. Bien, así parece sencillo, con lo cual dices, coño, ¿por qué no puedo hacer el aroma de la carne en las hamburguesas de soja, o en las hamburguesas de grillo, o en las hamburguesas de carne de laboratorio? Bien, porque la cosa es así. La cosa es mucho más compleja. De cada ácido graso, por ejemplo, cuando se oxidan los lípidos, dependiendo de las condiciones, los compuestos a los que podemos llegar son muy distintos. Y de las reacciones de Maillard ya ni les cuento, y esto es simplemente una simplificación. Dependiendo del azúcar, del aminoácido y las condiciones en las que se produzcan, los compuestos finales son muy diferentes, y encima después tienen reacciones cruzadas entre ellos. Es decir, estamos hablando de algo que es muy extremadamente complejo de controlar. De hecho, las carnes todas saben parecidas, pero no todas saben iguales. Intentar imitar esto significaría tener exactamente los mismos compuestos y las mismas condiciones inicialmente, y eso es muy difícil. Es decir, si queremos imitar, tendríamos que tener los mismos sustratos, la misma composición inicial, el mismo ambiente, el pH, otros compuestos que modulan esas reacciones, la misma estructura, la distribución espacial de esos compuestos y las mismas condiciones en las que se dan esas reacciones que dan lugar al aroma. Bueno, que tengan suerte, porque la verdad no parece sencillo. Pero no solo eso, nos gusta de la carne también el aspecto visual y la estructura. Nos gusta que cuando mordamos pues sea tierna, pero no que sea muy blanda. Y esa estructura tridimensional de la carne es extremadamente compleja. Hay fibras de colágeno, hay fibras de proteínas miofibrilares, hay grasa de marmoreado en el interior. Por ejemplo, en la carne cultivada de laboratorio es blanca, no necesita oxígeno, no tiene mioglobina, el color se lo tienen que añadir después. Bueno, una carne sin color, yo no sé si nos iba a gustar mucho cuando la viésemos en el supermercado, y no tiene grasa. Están intentando hacer cultivos de grasa para interconectarlos, pero ahora mismo no, es solo fibra muscular. Bueno, la grasa es una parte importante del sabor y de la estructura cuando mordemos. De tal manera que si se consiguen desarrollar esos productos, pues necesitaría hacerse de tal manera que se parezca de alguna manera en su composición, en los tipos de proteínas estructurales que lo componen,
pero también en el ambiente y su distribución espacial. Si tenemos simplemente los compuestos, los mismos compuestos, las mismas proteínas, pero allí distribuidas todas sin orden ni concierto, no vamos a tener la misma percepción bucal cuando mastiquemos y entonces nos va a gustar menos y lo vamos a notar mucho. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues que con este tipo de productos se podrán desarrollar algún tipo de producto cárnico. Pues lo que os decía antes, carne picada para hamburguesas, para boloñesas, salchichas. Eso es posible que se pueda realizar y con un grado de imitación muy alto. Yo confío. Creo que a no mucho tardar podríamos tener hamburguesas artificiales o salchichas Frankfurt artificiales de proteína de laboratorio o de proteína de gusanos que se parezcan mucho a las originales. Pero una chuleta, un bistec, un jamón, eso va a ser muy difícil, eso se va a tardar muchos años y seguramente no se consiga y a lo mejor tampoco tiene mucho sentido. Bien. No sé si les pasará la presentación, esto es un resumen donde no voy a entrar ahora, no sea que me riñan, pero donde un poco pues cuantificaba de alguna manera pues las tres alternativas que he estado contando, que son los insectos, los análogos a la carne y la carne cultivada, con otras dos alternativas que sería, bueno, ¿por qué no intentamos hacer aún más eficiente la producción animal? Por ejemplo, vamos a hacer animales transgénicos. Con un animal transgénico, por ejemplo, con el salmón transgénico, pues se consigue que crezcan menos tiempo comiendo menos, tiene un índice de crecimiento muy bueno, con lo cual el impacto sobre la huella de carbono es mejor. O los pollos, un pollo tomatero de hace 25 años tenía muchísimo más impacto sobre la huella de carbono que un broiler de los que se matan ahora cuando tienen 33 o 34 días, porque tenía que comer mucho para llegar al peso final, que por cierto era un peso relativamente pequeño, con mucha pellejo, mucha grasa, y en cambio ahora es un pollo que es todo músculo con poca grasa y que ha crecido muy deprisa. Luego, aunque no sea muy popular, a lo mejor otra opción para que sea más sostenible la producción y sigamos comiendo esa carne que nos gusta a casi todos mucho, es cambiar el sistema productivo, ¿no? y ser todavía más eficientes. Ven, y perdón si me he pasado de tiempo. ¿Alguna pregunta no ofensiva? Sí, es que lo dejo siempre todo clarísimo, macho. Pues nos vamos al café. Venga, muchas gracias. Bueno, vamos con un poco de retraso en cuanto al programa. En teoría la pausa café tenía que haber empezado hace un cuarto de hora.